a grabar con el permiso de todos los que están en casa. Ahora sí. Bien. Y vamos a hablar concretamente de cómo está organizada nuestra diócesis, nuestra arquidiócesis, en esto de llevar adelante el gran mandato de Jesús, el gran mandato de Jesús, que es ni más ni menos que llevar la buena nueva a los confines de la tierra. Es decir, llevar el querigma, llevar ese anuncio gozoso de que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó para salvarnos. ¿Con cuál paso? ¿Con esta? Sí. Un poquito los objetivos que vamos a tratar de alcanzar juntos en esta clase son conocer la organización diocesana en clave de evangelización, es decir, cómo está organizada nuestra diócesis para poder evangelizar en su territorio. También vamos a tratar de comprender la sinodalidad, es decir, ¿qué es la sinodalidad de la que tanto y tanto y tanto venimos hablando? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cuáles son las estructuras pastorales que tiene la diócesis para aplicar este método evangelizador? Y vamos a reflexionar sobre los consejos pastorales y las orientaciones que baja el obispo, las orientaciones actuales para este trienio en la diócesis. ¿Cómo está organizada nuestra diócesis? Acá falta, ahí va, para abajo. Primero, ¿conocen la diferencia entre diócesis y arquidiócesis? Sí, Ángel Darías. Carolina Sánchez, ya puede unirse. Es una cuestión numérica, simplemente eso. Es una cuestión numérica. Las diócesis tienen un territorio de gobierno, una superficie geográfica más pequeña. Las arquidiócesis tienen un mayor número de kilómetros cuadrados y también una mayor densidad de población. Por eso nosotros somos arquidiócesis, abarcamos desde San Javier hasta Maciel y desde la costa hasta pasando Esperanza, ya llegando a Pilar, Esperanza, hacia el oeste, limitamos con la diócesis de Rafaela al oeste, de Reconquista al norte y de Rosario y Venado Tuerto al sur. O sea, ellos son territorios más pequeños. Las arquidiócesis, como la nuestra, tienen un arzobispo. Las diócesis tienen un obispo. Es un título jerárquico y organizativo que no tiene nada que ver con la función. Tienen la misma función y el mismo grado del orden sagrado. Son obispos y también tienen la misma actividad. Nuestra arquidiócesis tiene, como hoy me decían, hablando de la teología del ministerio del orden, como único esposo, la iglesia de Santa Fe de la Veracruz, a Monseñor Sergio Fenoy. Él tiene un auxiliar, Ese auxiliar también es arzobispo, pero fíjense qué cuestión. Nuestra diócesis no tiene dos obispos, tiene uno y un obispo auxiliar, que también es arzobispo. Y es vicario general y episcopal y también el coordinador de la pastoral social, que es nuestro querido Matías Vecino, hoy Monseñor Matías Vecino. ¿Y las funciones del auxiliar? Ayudar al obispo en lo que el obispo le demande, le pida. Y el obispo puede delegar funciones propias en él. Pero, por ejemplo, Matías no puede tomar decisiones de comando de gobierno de la iglesia por sí solo.
Eso lo hace Monseñor Ferón. Hay un vicario general, sacerdotal y administrativo, que es el padre Daniel Ashkar, y después hay delegaciones y comisiones pastorales, que hay un montón. Yo después de la clase les voy a pasar un PDF, un archivito por WhatsApp, donde están todas las delegaciones con sus coordinadores y sus asesores. El obispo por lo general pone de asesor un sacerdote y los coordinadores, gracias a Dios, hay un montón de laicos, pero bueno, en algunas pastorales los coordinadores también son sacerdotes. Por ejemplo, estos van a modo de ejemplo. El padre Axel Arguinchona está en la pastoral de ecumenismo y diálogo religioso. El profesor Martín Pascual está en educación, en la JAE, y aparte es el director del Instituto San Juan de Ávila. Santiago Blasi y Florencia Secarosi, que son laicos, están en la pastoral de las adicciones. Después, bueno, hay sacerdotes, el padre Ramírez en la pastoral de niños, Bencarelli en la pastoral familiar, el padre Bernardo Blanchú en la pastoral penitenciaria, el licenciado Marcelo Bertone, que el año pasado nos dio el módulo de comunicaciones, ¿se acuerdan? Es un laico que está encargado de la pastoral de las comunicaciones. Y después, para facilitar el gobierno, la arquidiócesis se divide en decanatos y parroquias. Nuestra diócesis tiene 13 decanatos. 13 decanatos. Algunos son de la ciudad de Santa Fe y otros son del territorio de la provincia de Santa Fe. Dentro de los decanatos, que están constituidos por parroquias, el total de las parroquias son 94 y 4 cuasi parroquias. Las cuasi parroquias dependen de alguna parroquia y las parroquias se reúnen en decanatos y cada uno tiene, así como la diócesis tiene un consejo pastoral para su ordenamiento, para ejecutar las actividades y todas las misiones pastorales, los decanatos también tienen un consejo decanal, las parroquias tienen un consejo parroquial. Más o menos con las mismas cantidad o sea, un presidente, en el caso de la arquidiócesis, el director o la cabeza general es el obispo, en la parroquia es el párroco, en los decanatos se elige de entre todas las parroquias un sacerdote que va a ser el decano, con un secretario general, y cada miembro de cada pastoral de la comunidad aporta un miembro al consejo. Por ejemplo, catequesis envía un miembro al consejo pastoral parroquial. De todas las parroquias que integran el decanato, se saca un miembro que forma o representa catequesis en el decanato. ¿Se entiende? Bueno, por ahí no es una novedad para muchos, pero otras personas quizás no saben estos tecnicismos, ¿no? Bien, pero vamos a hablar de la evangelización en clave sinodal. ¿Y qué es la sinodalidad? La definición de sinodalidad es caminar. Caminar juntos como pueblo de Dios. Eso es lo que propone el Papa Francisco en 2023. Un sínodo sobre la sinodalidad. Es decir, en 2021, perdón. Es decir, reorganizar el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, la iglesia en su caminar por el mundo. La iglesia tiene una sola razón de ser. ¿Cuál es? ¿Para qué existe la iglesia? Evangelizar, llevar la buena noticia. Una iglesia que no evangelice, una iglesia que no sea misionera, no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Por eso, también la iglesia tiene anunciado su propio final. ¿Cuál será el final de la iglesia?
¿Cuándo dejará de existir? Cuando Jesús vuelva, ¿eh? Cuando el pastor de todos nosotros venga y se haga cargo personalmente de este pueblo fiel que formamos nosotros. Este concepto de sinodalidad tiene dos inspiraciones. Por un lado, una inspiración bíblica y por otro lado, una inspiración magisterial. La inspiración bíblica es obviamente la inspiración revelada, sacada de la Sagrada Escritura. Yo traje acá 3 o 4 textitos de la Sagrada Escritura donde se habla del origen de la Iglesia y del origen de la sinodalidad. Uno de esos textos es Hechos 15, 1-29. El primer concilio que tuvo la Iglesia, el concilio de Jerusalén, donde había disparidad de opiniones. Unos decían que para alcanzar la salvación traída por Jesús, había que circuncidarse y pertenecer o tener en la carne el signo de la raza del pueblo de Dios. Y Pablo, que había sido mandado a evangelizar a los gentiles, dice, no es necesario, no es necesario. El signo de la alianza ya no es la circuncisión, el signo de la alianza de Dios con el pueblo ya no es la circuncisión, sino la sangre de Jesús. Bastante que ver con el discurso que en el capítulo 8 los claro. Exactamente. Exactamente. Perfecto. En este concilio se reúnen los apóstoles, que no eran sacerdotes, y los presbíteros del pueblo de Israel. Discuten el tema juntos, se escuchan, habla Pablo, habla Bernabé, habla Pedro, deciden en comunión, y a ver si se acuerdan. ¿Se ponen de acuerdo entre ellos o hay alguien de más allá que los guía? En el versículo 28 dice, Pedro dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros lo que dice el hermano Pablo. Entonces, están guiados por el Espíritu Santo, que ahora lo vamos a ver un poquito más profundamente, pero son los pilares de la sinodalidad, la escucha del Espíritu, el discernimiento, el diálogo entre nosotros. Esto es lo primero que hicieron, el primer concilio que hizo la Iglesia tuvo estas características de sinodalidad que el Papa Francisco nos vuelve a recordar, digamos, pero no un recuerdo histórico, una memoria abstracta o racional, sino una memoria viva. Así debe vivir la Iglesia del siglo XXI. También el caso de los discípulos de Emaús, caminan juntos, oyen la palabra, disciernen entre ellos dos, Emaús, disciernen entre ellos dos y se dicen, ¿no ardía acaso nuestro corazón? Y cuando descubren eso, vuelven a contarle a los apóstoles. El que se encuentra verdaderamente con ese misterio, con esa revelación de Jesús, no se la puede guardar. La tiene que llevar, la tiene que contar, la tiene que transmitir. Después ya un poquito más afinado el concepto de iglesia por la historia de los apóstoles, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, Pablo dice, un solo cuerpo y muchos miembros, pero todos importantes. Ese concepto de totalidad
que nos marca la sinodalidad. Todos, todos. Caminar juntos, pero todos. Y en Gálatas capítulo 3 dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni hombre libre, hombre ni mujer, todos son uno en Cristo. Es decir, es fundamental la igualdad en la iglesia. No importa si sos hombre, mujer, niño, anciano, libre o esclavo, no importa tu nacionalidad, tu raza, tu inteligencia. Todos somos iguales dentro de la iglesia que Jesús quiere para nosotros. Entonces, esta inspiración bíblica, ahora vamos a ver la inspiración magisterial también, la que deriva del magisterio, que es uno de los pilares de la revelación, pero ya es un trabajo teológico humano, inspirado por el Espíritu Santo. Y estas las vamos a ver ahora, ¿eh? Estas actitudes que exige la sinodalidad son la escucha, el diálogo y el discernimiento comunitario. Por eso me sugirieron poner el logo del espíritu, del sínodo. ¿Lo alcanzan a ver? El logo del espíritu, el logo del sínodo, tiene la fecha. Lo primero que se ve arriba en ese círculo es el sol, la luz, que viene de lo alto, Dios. Esas ramas, esos rayos, es una luz que brilla desde el sol, el Hijo, las lenguas de fuego, las ráfagas de viento del Espíritu Santo. Es decir, en ese dibujo, en ese signo del círculo amarillo y de esas ramas que forman como un árbol y a la vez una cruz, se inspira el Espíritu Santo, se inspira el mismísimo Jesús. Y bajo eso, todos. Si alcanzan a ver los dibujitos, hay jóvenes, hay niños que van adelante, hay religiosos, la monja que tiene el hábito azul, hay ancianos, hay un señor en silla de ruedas, hombres, mujeres. Eso es una iglesia sinodal, una iglesia que se deja iluminar por la luz de Cristo y que los contiene a todos, donde todos se escuchan, donde se puede dialogar y donde se discierne la voluntad de Dios en comunidad. Entonces, los tres grandes pilares de la sinodalidad son la comunión con Dios y entre nosotros, la participación de todos y la misión. Lo dice acá chiquitito, comunión, participación y misión. Esos son los tres grandes pilares que tiene que tener la iglesia sinodal. ¿Cuáles son los desafíos y los efectos que tiene la sinodalidad? Y acá, donde dice las citas claves de Evangelii Gaudium, es donde surgen esas bases magisteriales que hablábamos recién, pero para no verlas ahí de vuelta acá, ahora las vemos acá. Permiso, voy a tomar agua. Respirar, hablar, y todo por la boca. Bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos? Es decir, ¿cuáles son los mayores problemas con los que se topa nuestra iglesia? Que no hablamos solo en este caso de la iglesia de Santa Fe, sino de la iglesia universal, porque esto lo saca el Papa Francisco y sale en el documento sobre el sínodo. El primer problema, el clericalismo. ¿Saben qué es el clericalismo? Algo que viene del clero. Ajá. Son los sacerdotes, los curas,
los obispos, el papa, toda la jerarquía de la iglesia, los diáconos, forman parte del clero. Y el clericalismo es la exacerbación de la autoridad clerical. Es decir, clericalismo es tener al sacerdote, al párroco o al obispo como un ser extraordinario, divino, totalmente ajeno a la humanidad. Esto hay que aclararlo bien, porque en algunas circunstancias el clericalismo se da porque a los sacerdotes les gusta sentirse así. Y en otras circunstancias se da porque a los laicos nos encanta hacer sentir así a los sacerdotes. Entonces, ahora vamos a leer acá de Evangelii Gaudium lo que dice el Papa, ¿no? Pero ese clericalismo, o sea, pongámonos bien de acuerdo, el sacramento del orden sagrado es un sacramento que imprime carácter, por tanto es un sacramento ontológico, se recibe una sola vez en la vida, justamente porque imprime carácter, porque modifica la naturaleza humana con una gracia divina sobrenatural y hace que los sacerdotes puedan desempeñarse en determinadas oportunidades in persona Christi, es decir, en la persona de Jesús. Son Jesús cuando administran los sacramentos, por ejemplo, o cuando predican en una homilía. Pero cuando no están ejerciendo ese magisterio, ese ministerio, son seres humanos, con todas las características de la naturaleza humana, con las mismas necesidades, con los mismos temores, con las mismas angustias, con los mismos gustos, felicidades, alegrías, que tiene cualquier persona, ¿eh? Que tiene cualquier persona. Entonces, tienen una función, un papel, desempeñan un ministerio diferente, pero no son diferentes al resto de la comunidad o del pueblo fiel. No lo son. Es más, les voy a leer uno. Un minutito. Es el 102. No, no es el 102. No, bueno, ahora los leemos y cuando me toque leer ese, enseguida retomo la idea que quiero traerles a cuento. Entonces, el clericalismo es uno de los grandes desafíos, eso, ¿no? Esa autoridad exacerbada de los sacerdotes, a veces implementadas en las comunidades por ellas mismas, a veces fomentada por nosotros los laicos, que somos más clericalistas que el mismo párroco, ¿no? Si el padre lo dice, no hacemos nada hasta que el padre tiene que estar informado, obviamente, no podemos hacer lo que queremos en una parroquia, pero tampoco es el único que manda. Por eso hay un consejo, por eso hay tanta gente que forma la institución. La indiferencia es un problema, encontramos mucha indiferencia en nuestras parroquias, de nosotros mismos, de los laicos, vamos, o si tenemos una pastoral, desarrollamos nuestra pastoral y no nos involucramos en nada más, a veces solamente vamos a misa y nada más. La falta de participación. Efectos positivos que tiene la sinodalidad, obviamente la comunión con Dios y entre nosotros, la corresponsabilidad, que es esto justamente, lo que va contra el clericalismo. Todos somos responsables de la parroquia, de la administración del dinero de la parroquia. Es responsable el párroco, pero también el Consejo Económico. Y también nosotros los fieles, cuando nos pasan la canastita en misa, y hacemos nuestro aporte en caridad. Entonces,
hay una corresponsabilidad en el gobierno. Y por ende, si estamos en comunión y somos corresponsables de la gestión administrativa de una comunidad parroquial, decanal o arquidiocesana, estamos encabezando o estamos proponiendo, propulsando una visión renovada. Una visión renovada. Ya la visión no es solo para la manzanera, para la que lleva el cuadrito de la Virgen, para los jóvenes que cada tanto salen de la parroquia y visitan el barrio. La visión es de todos. La visión es, como dice Francisco en Christus Vivis, es mi vecino de al lado. Es mi visión. Mi visión es mi familia. Mi visión son mis compañeros de trabajo. Pero mi visión no es tampoco agarrar el rosario o la Biblia y ponerme a leer la Biblia. Nosotros tenemos que ser evangelios vivientes. La gente, viendo nuestro testimonio, nuestra manera de convivir en la sociedad, de relacionarnos, de vincularnos entre nosotros, tiene que descubrir el amor fraterno, el amor de Dios. Muchas veces hay gente que se cría en el maltrato, que crece en el maltrato, y solo descubre que es maltratada cuando se encuentra con gente que la trata bien. Es terrible, pero es así. Pero es así. Hay niños que creen que, bueno, que si te portás mal te mereces una buena tundra de cintazos o de, no sé, coscorrones en la cabeza. Mucha falta de amor, mucha falta de caridad, mucha violencia en la sociedad, pero que nace en el corazón de cada uno de nosotros. Juan Pablo II decía, la paz nace en el corazón de cada uno. Un corazón que está en paz puede transmitir la paz. Un corazón que se sabe amado puede amar. Si no, no. Si no, no. Entonces, como decía Emiliano en la clase que les dejó grabado, ¿no? Los invito a pensar, los invitamos a pensar. Somos nosotros testimonios vivientes. El que ve cómo me conduzco, cómo me comporto en la sociedad, puede leer el Evangelio en mi vida. Bueno, las claves en Evangelii Gaudium sobre y en el documento del sínodo sobre la sinodalidad. En Evangelii Gaudium, la iglesia que como pueblo camina unido. Eso es la sinodalidad en acción. En el punto 27, que lo buscamos, dice, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura clerical se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido. Procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en contundente actitud de salida y fortalezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca con su amistad. Eso es lo que dice el Papa, ¿no? Una renovación eclesial. Tiene que haber una renovación en las estructuras de la iglesia. Y esa renovación de las estructuras tiene que hacer
que nuestro corazón arda en deseos de comentar a la gente, buscar a la gente, contagiar a la gente, enamorar a nuestros hermanos. Enamorar a nuestros hermanos. No nos podemos guardar para nosotros lo que hemos visto y lo que hemos oído, si realmente lo vimos y lo oímos. Si no, no. Si no, no. Por eso se acuerdan la frase de Benedicto: nadie se hace cristiano por el encuentro con una idea, sino por el encuentro personal con un alguien, que es Jesús, ¿no? Entonces, el punto 27 pone como desafío esto: renovar las estructuras eclesiales, renovarlas. No es que, bueno, a partir de ahora el párroco, va a celebrar un domingo cada día por medio y otro domingo celebro yo, no importa que soy mujer, otro celebra él, no es pura, pero tampoco, no son esas renovaciones. Son renovaciones que surjan del interior. La revolución del amor, el hagan lío del Papa Francisco a los jóvenes, no era vayan a una plaza y rompan todo, sino que revolucionen las parroquias con el amor, con la fuerza que tiene la juventud y con la fuerza que tiene el amor. Esa es la renovación que nos pide. También la participación de todos en la misión de la Iglesia. En esta participación de todos, el punto 47 dice: la Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes. Qué lástima, ¿no? Nuestro Santa Fe. Por ahí en el interior, las parroquias todavía están abiertas. Por mis pagos sí. Pero bueno, en las ciudades más grandes, o en algunos barrios, acá en Santa Fe, algunas están abiertas, pero la mayoría tiene horario de apertura, o cuando está la secretaria parroquial, o un rato antes de las misas, pero ya no tenemos esas iglesias de antes, ¿no? Parroquias en la Costanera, y hasta hace unos años atrás, cuando todavía no era tan complicado el tener las puertas abiertas por la situación social, mucha gente que caminaba o que iba de paseo entraba a la parroquia. Y en esa entrada a la parroquia podrían haber acontecido tantas gracias, pero ahora las puertas están cerradas, ¿no? Pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial. Todos pueden integrar la comunidad. Y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Esto vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento puerta que es el bautismo. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Estas convicciones también tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Acá también los invito a hacer un examen de conciencia, cada uno desde su lugar, si tienen algún cargo en alguna parroquia, en algún decanato, si tienen algún apostolado, alguna pastoral. Si solamente van a misa, cuando le dicen, rezá vos, que vos sos más bueno, que vos vas a misa, que a vos Dios te escucha. Y uno dice, sí, claro, sí, es verdad, sí, yo soy mejor porque yo voy. No. Vos vení, vamos juntos. Necesitas oración, te acompaño, recemos juntos. Perdamos 10 minutos para hacerlo pasar a mi casa, acompañarlo a la parroquia, pasar a la casa y rezar un Padre Nuestro,
mirándolo a los ojos, diciéndole, acá estoy, te acompaño, escuchando lo que al otro le pasa. Esos cambios estructurales tenemos que generar, porque la iglesia somos nosotros, no es solo la parroquia. Hay puertas que no deben cerrarse, la de los sacramentos. Hasta no hace tantísimos años, yo también soy una señora grande, pero hasta hace 30 años atrás, el bautismo se le pegaba a los hijos de madres solteras. Ni que hablar si eran hijos ilegítimos de una infidelidad matrimonial. ¿Qué culpa tiene el pobre chico? Hoy día, está bien, hay una legislación para elegir los padrinos, pero a veces son tan estrictas esas demandas, y uno dice, bueno, ¿y yo qué tengo que aplicar esta ley? ¿La cumplo? ¿O soy como los fariseos de la época de Jesús? Que le meto cargas re pesadas a la gente, pero yo no las toco ni con un dedo. Por un lado, con respecto a lo que usted decía de la falta de esa, tiene que ver con la falta de atracción público primero. Por otro lado, lo que usted está haciendo con respecto a lo que es la alimentación del sacramento. Hay que tomar en cuenta que a veces uno puede llegar a presentarse, qué sé yo, como testigo para un matrimonio sin tener la total seguridad de justamente de la integridad de los cónyuges que hacer. Y eso puede adaptar justamente a que después esas personas terminan fuera de la mesa. Seamos sinceros, o sea, tanto el pasaje de Mateo 5, el pasaje de Mateo, de San Mateo 19, en el tema de divorcio. Si vamos a lo que es lo que es, por ejemplo, la traducción, la de la carga, se habla con respecto justamente al hecho de que se toma el elemento para no dar chance de divorcio. Y hay gente que se casa y termina divorciado. Sí, es verdad. Y hay sacerdotes que se ordenan y se van. Pasa. Son cosas que pasan porque vivimos en el mundo, porque es la vida así. Ahora, vos dijiste, sin dar prueba de la integridad. ¿Y quién puede hacer ese juicio? ¿Quién puede juzgar la integridad de otro? O sea, son sinceros. O sea, es imposible. Es imposible. Por eso, el Papa lo dice clarísimo acá. El Papa lo dice clarísimo. Creí que había una pregunta, perdón. Con audacia y con prudencia. Con audacia y con prudencia. Y él trató de dejar un camino señalado. Por ejemplo, los divorciados que pueden volver a comulgar. No es cualquier divorciado que puede volver a comulgar, no habilitó a todos. Hay que hacer un proceso y tienen que estar acompañados, tienen que tener una aprobada vida de comunidad eclesial, acompañadas por un sacerdote, pidiendo al obispo. El obispo es el que autoriza, o sea, no es tampoco a criterio de, bueno, a mí me parece, yo te dejo, o a mí me parece que no y no te lo permito. Lo dice el Papa acá, no hay que cerrar los sacramentos, tampoco tirarle perlas a los cerdos, lo dice el Evangelio, no se le tira perlas a los cerdos. Entonces, hay que tener
claridad y discernimiento en esto. Y el discernimiento comunitario ayuda mucho más que un discernimiento personal. Yo discierno a ver si este es acreedor de un sacramento o no. Claro, es todo un proceso en el cual no todos tienen conocimiento. No, justamente, por eso tampoco es una cuestión que hay que hacerlo solo. Por eso te acompaña una comunidad. Por eso hay gente que sabe. Hay gente que no sabe que hay un acompañamiento para llegar a, por no estando separados, llegar a, son cuestionamientos que se hacen muy comunes para volver a llegar a comulgar, a tomar. Bueno, pero esos que no lo saben es porque no están en la comunidad. Porque no están en la comunidad. Entonces, es nuestra misión transmitirlo. Somos nosotros que sí estamos, que sí sabemos. Decirle, che, mirá, tampoco si no estás en la comunidad, no te van a habilitar la comunión. Yo conozco gente que ha hecho un montón de cosas para ir una vez a comulgar y no ir nunca más, pero tampoco el obispo eso no lo puede saber. Por eso, no es que nosotros tengamos la respuesta y la solución. Cada caso es particular y hay que verlo, hay que discernirlo. Por eso, escucha y discernimiento comunitario. Escucha y discernimiento comunitario. Dice, los laicos, así era el punto, no sé por qué cuando lo leí, escuchen esto, Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. No parece tan obvio. Ha crecido la conciencia de la identidad y la visión del laicado en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical que nace del bautismo y de la confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos, porque no se formaron para asumir las responsabilidades importantes. En otros, por no encontrar espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales, sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. La formación de los laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante. Este punto yo se los recomiendo que lo vuelvan a leer tranquilos en casa y que hagan un examen de conciencia con este punto. ¿Qué tipo de laico soy yo? ¿Qué tipo de laico? ¿Cómo es mi pensamiento? ¿Cómo es mi comunidad parroquial? ¿Cómo es mi comunidad? ¿Cómo es mi grupo, mi apostolado? ¿Cómo es? ¿Puedo vivir esto? Sí, por favor. Hola. ¿Cuál es el número? 102. 102. 2. Ah, gracias. El 102. Ese es el número. La necesidad de escucha y discernimiento comunitario y la conversión pastoral y la apertura al Espíritu Santo, ¿no? La necesidad de escucha y discernimiento, la necesidad de escucha y discernimiento, ahí tienen los puntos para leer. Si quieren leemos uno. Los leo yo porque si los leen ustedes no se entienden, no escuchan los que están en casa porque no salen.
El 31 dice, el obispo siempre debe fomentar la comunión misionera en su iglesia diocesana, siguiendo el ideal de las primeras comunidades cristianas, donde los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Para eso, a veces estará delante, para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo. Otras veces estará simplemente en medio de todos, con su cercanía sencilla y misericordiosa. Y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y sobre todo porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. En su misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera, tendrá que alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación que propone el Código de Derecho Canónico y otras formas de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos y no solo a algunos que le acaricien los oídos. Pero el objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. No es tanto la organización eclesial como el sueño misionero de llegar a todos. Bueno, hoy justamente tenemos la visita pastoral del obispo en el instituto. No sé si lo vieron. ¿Lo vieron? Bueno, está de visita pastoral, digamos, así que, claro, por eso Hatri llegó un rato más tarde, porque estuvo reunida con él. Pero habrá estado en el recreo, supongo, ¿o no? ¿Estuvo en el recreo? Sí, pero no vamos a saludar ahora. Ah. Primero estuvo reunido con Con los directores. Y ahora está con. Bueno, eso es, ¿no? Eso es lo que hace el pastor, sale a recorrer el rebaño, digamos, ¿no? No se quedan. Bueno, y una conversión pastoral y una apertura al espíritu, que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Justamente esta conversión pastoral, más que estructural, es espiritual. ¿Se entiende? Por eso necesitamos una gran apertura al espíritu, porque, no sé si saben, que Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros, que es la razón, o debe ser la razón de nuestra vida. ¿Quién discernió la voluntad de Dios para su vida? ¿Quién sabe lo que Dios quiere de uno? Sí, pero Dios se revela. Tiene una gran revelación y una gran voluntad para todos nosotros, que nos salvemos, que lleguemos a ser santos, que nos salvemos. Pero después tenemos que ir haciendo pequeños discernimientos personales, individuales, donde cada uno descubra cuál es el camino para alcanzar esa voluntad. Tu vida es completamente distinta a la mía, a la de Raquel, a la de Marisa, Sandra, a la de Marta. Cada uno tiene una vida distinta. En mi vida, en este momento de mi vida, ¿cuál es el camino que Dios me está indicando y qué es camino de salvación para mí? Y fíjense, criterio de discernimiento. Nunca es elegir entre una cosa buena y una cosa mala. Siempre es dos cosas buenas, o tres o cuatro. Hay muchas cosas buenas, pero no todas son para mí. No todas son para mi camino de salvación. Dar catequesis, ¿es bueno o es malo? Pero si la catequista lo hace para no ocuparse de sus hijos en casa, ¿ah? Bueno, tiene 6 pibitos en casa que tiene que hacer la tarea y un montón de cosas, qué sé yo. Pero no, claro, pero pidió el padre, entonces el discernimiento es buenísimo. ¿Cómo le voy a decir que no a Jesús? Jesús primero te está hablando en estos 6 nenes que están en tu casa y son chiquitos y te necesitan. Tu camino de santidad está acá, no en la catequesis, que es buenísima. Y ojalá haya mil vocaciones catequísticas por parroquia, pero discernidas,
gente que te acompañen espiritualmente para cumplir tu vocación. Porque a veces haces como un ramillete de servicios de cosas y estás Sí. confusa, ¿sabes cuál es? Y caes en el activismo. Claro, el acompañamiento espiritual Es muy importante. Y muy bien usado el término acompañamiento espiritual. No hay dirección espiritual. Nadie puede dirigirte espiritualmente, nadie te puede marcar, es por allá. El único dedo que puede señalar y decir es por allá el que señala Jesús. Porque por ahí sí es. Después, en las gambetas que tiene la vida, cada uno tiene que discernir su propia voluntad y es bueno tener un acompañante espiritual, que no necesariamente tiene que ser un cura, una monja, un religioso. Puede ser tu mamá, tu papá, tu pareja, tu hijo, tu hija, tu suegro, si te lleva bien, tu suegra, un amigo, un primo, una persona de tu confianza que te conozca y que te ame bien, que vos sepas que te ama bien, que quiere tu bien. Ese te puede acompañar. Ese puede ser tu acompañante espiritual. Y en personal, como que tiene una persona más joven, que hacía millones de cosas y cuidaba el legalizado que era mi casa. Claro. Entonces iba para acá, para acá. Entonces me tuvieron que acompañar espiritualmente. ¿Qué es lo que vos te gusta en el servicio? Claro. Pero descuidaba las cosas de mi casa. Claro. Bueno. No necesito el ejemplo de la tesis. Y eso es lo que Dios justamente no quiere para nosotros. Bueno, el sínodo, sobre la sinodalidad, nos da estas pautas, ¿no? El documento del sínodo sobre la sinodalidad. La definición que ya lo dijimos, de sinodalidad, no es un método, no es una herramienta que hay que aplicar la sinodalidad, sino el modo de ser de la iglesia. Es caminar juntos. No ahora hasta el año 2028 que capaz se cierra este sínodo de la sinodalidad o se termina la... No, es siempre, es siempre. Es caminar juntos, es el modo de ser de la iglesia. Con la participación de todos, con la escucha activa del pueblo de Dios, que no delega la voz, Dios, que no delega la voz solo a los pastores, sino que integra la experiencia de fe de todos. Muchas veces uno cree que el Espíritu Santo habla solo a través del obispo, a través del sacerdote. El Espíritu Santo puede hablar incluso de alguien que ni siquiera cree o que ni siquiera sabe rezar un Padre Nuestro. Porque la gracia de Dios no tiene límites, porque el Espíritu Santo tiene todo el poder para poder hacerlo. Entonces no desoigamos, no minimicemos, no desmerezcamos, no, pobrecito. Hace poquito fui allá, en todos lados hay, ¿no? Pero en el Sagrado Corazón hay un señor que duerme ahí en la puerta. Claro, está siempre a la entrada, a la salida. Si el Espíritu habla por la voz de él, que por poco lo pateamos para entrar a la parroquia. Entonces, tengamos en cuenta esto, escuchemos, y Francisco insiste mucho en esta idea de pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando subió su papado? Dijo, salgo al balcón, buscaron un papa del fin del mundo, y salgo al balcón para que el pueblo me bendiga. Es una sabiduría espectacular. El pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios está habitado por el Espíritu Santo también. Él no tiene un poder especial sobre el pueblo. El pueblo y él son la iglesia. Discernimiento comunitario, esto que hablábamos, diálogo, oración, silencio, escucha mutua. Conversión de las estructuras y de los vínculos. Por supuesto que si nosotros cambiamos, nos convertimos interiormente, las estructuras van a cambiar. Y los vínculos. Se viene, y se los digo con fundamento porque estoy en eso, y ya vamos a salir a hablar por los pueblos y por los barrios, una cultura de transparencia y buen trato. El buen
trato entre las personas. Tiene que ser parte de nuestra cultura, con el que me trata bien y con el que me trata mal también. Más todavía, con el que amo y con el que no amo también. Entonces, esa conversión de estructuras y de vínculos. Caminar juntos con otros, que no siempre son de nuestras mismas convicciones religiosas. Dentro de la iglesia también hay otros que comulgan a medias, que critican, que desconocen la autoridad del Papa, pero que son bautizados y son el pueblo de Dios. Otros de otras religiones que no pertenecen a la constitución de nuestra iglesia, pero creen en el mismo Jesús. El ecumenismo, exactamente, el diálogo ecuménico. Y la autoridad que debemos ejercer los que tenemos cargos de autoridad, los párrocos que tienen cargos de autoridad, los coordinadores de los grupos, los catequistas de los niños, los catequistas de los padres, los que organizan la liturgia del domingo en misa, tienen la autoridad de seleccionar el lector, quién va a hacer la ofrenda, pequeños espacios de autoridad, vivirlas como un servicio. Por eso ahora le vamos a dar el broche de oro a la charla de hoy, al encuentro de hoy, justo con el Evangelio de hoy, que cuando lo leí esta mañana digo, no puede ser más providencial. Entonces, la autoridad en clave sinodal, como servicio, como corresponsabilidad entre los pastores y los laicos. Es un proceso dinámico y permanente, que cambia y que es permanente. Está en movimiento, no se estanca. No es, bueno, ya misioné acá y se terminó, soy misionero, ya hice mi... No, es siempre, cuando voy al súper, cuando pasa alguien a pedir por casa, cuando discuto con un hijo, siempre es un proceso dinámico y permanente, una dimensión constitutiva y un estilo permanente de la iglesia. Eso es la sinodalidad. La diócesis tiene estructuras para la evangelización. Hay una pastoral arquidiocesana que la fija el obispo con sus asesores y con los coordinadores de las distintas pastorales. Hay pastorales decanales que coordina un sacerdote que es el decano del grupo, las pastorales parroquiales de cada parroquia, y cada una, o sea, la pastoral decanal y parroquial, están articuladas con la pastoral de la diócesis. El obispo baja las directivas, ahora después lo vamos a ver, estas son las orientaciones. El obispo siempre las hace el obispo con su equipo por 3 años. Son orientaciones trienales. Estas van del 2024 al 2026. Y las líneas pastorales actuales y que tienen prioridad en todas las comunidades son la misión, que hablábamos recién, la formación permanente, la inclusión de todos. No somos aduanas de la gracia, no gestionamos la gracia de Dios. Tenemos que propiciar el ámbito para que Dios derrame su gracia. Es el peor de todo, ya sabemos, este es el que roba en el barrio. Este es el que roba en el barrio. Un día quiere entrar a la parroquia, no lo dejé entrar porque va a robar. No, déjalo entrar. Y que tu fe, tu oración por él, conmueva al Padre para que pueda derramar su gracia sobre él y quizá se convierta. Yo tengo una cuestión que es personal y que a lo mejor a vos que me comentabas recién te sirve, pero es personal, por eso tómenlo no es que así deba ser. Yo estuve siempre en catequesis, en distintos tipos de catequesis. Ahora hago la catequesis de regularización de las parejas que
que están juntadas y no tienen el sacramento del matrimonio y se quieren casar. Muchas veces se reciben críticas al respecto. Esta, se quiere casar, pero vos sabés lo que hace, vos sabés cómo vive. Yo siempre digo, yo prefiero, si llego al cielo, que Jesús me diga, le diste el sacramento, autorizaste como padrino que no era potable, digamos, o le dieron el sacramento a porque vos dijiste que estaba preparado y no. Yo prefiero que Jesús me tire en la oreja así y no que me diga, quería entrar y vos no le permitiste. Y en realidad no vamos a ser juzgados por el amor que tenemos. Más que nada, ¿eh? Bueno, entonces, los ejes, la visión, la formación, la inclusión, la liturgia, la celebración de los sacramentos y la juventud. La juventud. Estas orientaciones pastorales se basan en Aparecida. Esa misión tiene que ser permanente, tiene que haber presencia activa, evangelización continua y cercanía con los alejados. ¿Cuál es la razón por la cual no se lo concientiza con respecto al asunto de que es un sacramento que nos obliga a enfermar? Porque tenemos que hacerlo, o sea, ¿Cuál es un sacramento que lo obliga al perdón? El matrimonio lo está obligando justamente a un perdón constante. O sea, Sí. la mancana que a uno le tocó, se la van a mandar cuando no sean dos. Es un problema que tiene que romperse. Sí, es verdad. Es un vínculo indisoluble y no se rompe, aunque los esposos se separen. No se rompe. Solo la muerte lo disuelve. Solo la muerte. Podrán irse, podrán juntarse, podrán tener otras relaciones, otras familias, ensamblar, todo lo que la sociedad de hoy vive. Pero el sacramento del matrimonio es indisoluble. No se borra. No se borra. Ahora, vos dijiste algo, es un sacramento de perdón. Es verdad. Y vivir el amor matrimonial, para poder perdonarse, se necesita una gracia sobrenatural, que es lo que te aporta el sacramento del matrimonio. Justamente en estas parejas que por ahí buscan regularizar su situación, yo les digo, bueno, mirá que te vas a casar por iglesia, pero si él es chinchudo, va a seguir siendo chinchudo, ¿eh? Si él no te atiende, mañana se va a levantar y no te va a atender, no va a tener una cortesía con vos tampoco. Pero vos vas a tener, y cada uno de los cónyuges va a tener una gracia sobrenatural, un auxilio que les va a brindar el sacramento para poder vivir de otra manera. Que lo tenemos que descubrir en todos los sacramentos, no solo en el matrimonio, también en la confesión, también en el orden sagrado, en el bautismo. Hay que tener en esta evangelización continua cercanía con los que están alejados, con los de las periferias. Y una formación permanente, formación en espiritualidad, en una espiritualidad martirial y eucarística. Nosotros, los que pretendemos ser misioneros, no podemos vivir sin la Eucaristía. Necesitamos alimentarnos, necesitamos la comunión con Jesús. Y además, crecer en esa espiritualidad martirial, que no significa vengan y péguenme porque yo soy católica y soy buena. Significa no transar, ofrecer mi vida a esta verdad. Yo esta verdad no la canjeo por nada. No la canjeo por nada. Reíte, criticame, enojate. No te juntes más conmigo. No me invites más a comer. Pero yo esta verdad no la canjeo. Bueno,
La inclusión, la participación de todos, superando el individualismo, la liturgia, la celebración de los sacramentos, y los jóvenes, el obispo pide atención y inclusión de los jóvenes. Todo esto debe implementarse en las parroquias, en los movimientos y en las comunidades. Bueno, el Consejo Pastoral Arquidiocesano está compuesto por representantes laicos, religiosos y por el clero. La función es discernir, promover y acompañar la acción pastoral, tiene relación directa con el obispo y las delegaciones. El Consejo Pastoral actual lo preside Monseñor Fenoy, un integrante nato es Monseñor Matías Vecino, por ser el vicario general, y el secretario del Consejo Pastoral es un laico, un chico joven, Juan Pablo Ponce. Y hay consejeros como María Eugenia Bouvier, que es del equipo de animación sinodal. Es decir, la diócesis tiene un equipo para implementar todo esto del sínodo. Norberto Rolón, que es un exalumno nuestro de acá, que está en la catequesis, bueno, laicos como Gabriela Quines, el Consejo de Laicos, Liliana Bertola, muchísimos más. Todas las pastorales están representadas y va a ir un documento por WhatsApp con todos los integrantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes vean y conozcan todas las pastorales que tiene nuestra diócesis. Porque la verdad que tiene una riqueza inmensa, inmensa. Hay muchísimas pastorales y que conozcan a sus delegados y a sus asesores por si los necesitan en sus comunidades, por si los necesitan en sus comunidades. Hay pastoral de duelo, pastoral de adicciones, bueno, muchísimas, carcelaria, penitenciaria. Los consejos pastorales, parroquiales, es lo mismo, tienen la participación de laicos, sacerdotes y consagrados, animan la vida pastoral local de la comunidad parroquial, con espíritu sinodal, con esto que estuvimos hablando, y fomentan la corresponsabilidad en la misión. Esto de la corresponsabilidad es un tema, un término bastante actual, bastante moderno, ser corresponsable. Ya la responsabilidad no es solo del sacerdote, del párroco, sino de todo el consejo. Y la conclusión que pretendíamos arribar es que la sinodalidad y las estructuras pastorales deben estar al servicio de la comunión misionera. No nos vale de nada tener tantas estructuras, tantos movimientos, tantas delegaciones en las parroquias, si no nos sirve para salir de misión y fomentar la comunión de la comunidad. Tiene que haber un llamado a participar activamente en la vida eclesial para cada uno de nosotros y a la vez nosotros convocar a otros a participar, no para que sean catequistas, no para que integren el coro o el equipo de liturgia o vayan a Cáritas, o sí. Se necesita un discernimiento para cada uno de esos, el sacerdote debe acompañar en eso, pero vamos a misa. No vas a bautizar a tu nieto, no vas a bautizar a tu hijito. ¿Piensan casarse algún día? Ya tenés un nene de 7, ¿lo vas a matar a comunión? ¿Te interesa la catequesis para que reciba la comunión? ¿Qué opinás? Debemos construir juntos una iglesia en salida. Una época en que nuestras parroquias se llenaban de gente. Tenían los atrios, poníamos parlantes afuera en los atrios, porque la gente quedaba afuera para que escuche la celebración de la misa también. Hoy en día, nuestros templos, nuestras parroquias nos quedan grandes. Retumba la voz del cura del vacío de fieles que por ahí tenemos, ¿no? Creo que hay que repensar eso. Y esta frase final, que es del Papa Francisco, con la que inicia, digamos, el documento sobre el sínodo,
La sinodalidad es el camino que Dios, no el Papa, que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Y dos cositas más. Una es esta frase, que no la tengo, esta frase, que es de Francisco también en la Christus Vivit, dice: una iglesia a la defensiva, que pierde la humildad, que deja de escuchar y no permite que la cuestionen, aunque tenga la verdad del Evangelio, no la ha comprendido plenamente. Pregunta: ¿no nos estará pasando eso? ¿No tenemos la verdad del Evangelio nosotros en nuestra iglesia, en nuestra comunidad? Y entonces, ¿por qué estamos a la defensiva? ¿Por qué nos falta humildad? ¿Por qué se nos vacían los templos? Y encima, decimos, nuestros hermanos evangélicos cada vez tienen más. ¿Por qué? Y el Evangelio de hoy, que les decía providencial, en el día de Santiago, la chance de justamente de agarrar y leer sin tener el respeto que se tiene dentro de la Iglesia Católica hacia la Eucaristía. Hay participación dentro de lo que es lo que ellos llaman símbolo. Lo que recién estábamos hablando con respecto justamente al hecho de cuánta pareja divorciada, que por lo tanto no llegan justamente a agarrar y a conocer cuáles son las cosas en las cuales pueden llegar a dar derechos si justamente si se aplican lo suficiente. Hace que justamente que busquen somos cero, el que no conoce a Dios o a cualquier santo. ¿sí? Pero ¿por qué no lo conocen? ¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué no lo conocen? En el siglo XXI, ¿por qué no lo conocen a Dios? Sí, puede haber casos en los que cerraron el corazón. Perfecto, no podemos hacer nada. Pero muchas veces nos corrimos nosotros. Muchas veces nosotros no somos el testimonio. No sé, a mí me sirve, no tengo la respuesta, son preguntas que yo también me hago. ¿Qué nos pasa? Pero bueno, la madre del Zebedeo le dijo a Jesús: manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, le dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Por una multitud, no por todos. Jesús rescata al que quiere ser rescatado. Y el comentario dice: la madre de los Zebedeos le pide a Jesús un lugar de privilegio para sus hijos. Como toda buena madre, quiere lo mejor para ellos. Y se lo pide a Jesús. Pero resulta que lo mejor de pertenecer al reino de Jesús no son los privilegios que otorga la autoridad en ese reino, sino el servicio constante a los demás. La autoridad en el reino de Jesús está para servir, no para beneficiarse de ella al ser servido.
Bien es cierto que este tema debe ser tratado 1 y 1000 veces. Pocas personas conocemos que quieran servir. Nadie se pelea por servir. Todo ser humano quiere ser servido y disfrutar de su poder. Pero Jesús no tiene ni transmite esa lógica humana. El más grande es el que sirve. Pidámosle al Señor que nos haga grande a su estilo, no al nuestro, que fue lo que hizo Jesús el Jueves Santo. Entonces creo que con esto, que no es palabra de nosotros, ni del magisterio, sino palabra de Dios, podemos cerrar el encuentro de hoy, ¿no? Haciendo una autocrítica, una autoevaluación personal, comunitaria, con mucha humildad, con mucha caridad, también acompañar a los que están en la comunidad de mi parroquia, de mi apostolado, al sacerdote, al párroco de mi comunidad. Creo que el camino es por ahí. No sé si hay alguna duda, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario de los que están en casa, agregar algo. ¿Estamos bien? Acá, en clase, ¿alguno? Yo pienso que se está como se está porque no hay humildad, hay mucha soberbia. Entonces la soberbia lleva a querer ser más que Dios. Lo que decía recién, ¿no? Francisco en el Christus Vivit. Si la iglesia pierde su humildad, su capacidad de escucha, aunque tenga la totalidad del Evangelio, no somos creíbles, ¿no? Bueno, gracias Claudia, gracias por tu comentario, gracias Caro, gracias por acompañarme Carolina en la charla. Es una amiga con la que estamos trabajando en el Consejo de Prevención de Abusos en la iglesia. Bueno, ¿quieren que terminemos haciendo una oración? Señora directora, ¿quiere hacerla usted? Para cerrar el encuentro. El Espíritu Santo que guarde todo lo que nos ha presentado hoy en nuestro corazón, que nos haga verdaderos discípulos misioneros del Maestro en nuestras comunidades. Y también vamos a pedir a la Virgencita de Guadalupe que nos acompañe y que nos guíe siempre para cumplir bien la vocación de la que nos llamamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestros mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros. Vos confía. Bueno, gracias por los comentarios que me escribieron. Gracias por los deseos que me mejoren. Hoy la Caro me hizo un tecito para que yo pueda hablar un poco mejor. Así que bueno, gracias a todos. Los esperamos el viernes que viene. Ya Emiliano, Dios mediante, va a dar la próxima clase, próximo encuentro. Gracias por venir a los que pudieron venir hasta acá, Y gracias.